Bueno, quiero presentarte. Natalia estudió historia en la Universidad Católica del Perú, tiene un PhD en historia en la Universidad de Londres y actualmente es directora de estudios de pregrado de estudios hispánicos en la Universidad de Kent, Inglaterra, ¿no? Ha investigado mucho sobre la formación del Estado y la cultura política en los Andes desde fines del periodo colonial hasta el siglo XIX. La primera pregunta, Natalia, es, tú vives entre Londres, Lima y otras ciudades, viajas mucho. ¿Cómo vives el país desde lejos? ¿Cómo reinventas esta cotidianidad crítica en la que atravesamos en los últimos años? Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación y sobre todo por la oportunidad de reflexionar sobre dónde estamos, de dónde venimos y esperemos a dónde vamos. Yo vivo hace muchos años fuera del Perú, pero nunca he roto mi vínculo afectivo y también de pasar tiempo en el Perú. He pasado temporadas muy largas, a veces meses, incluso años, entre idas y venidas. Y hace unos 3 años que estoy pasando casi el 40% de mi tiempo en el Perú, con tiempo fuera. Y eso me permite un poco de mirarlo desde una perspectiva de más distancia. Por más de que estoy envuelta en lo que está sucediendo, no estoy aquí metida en el día a día. Y también me permite comparar lo que está sucediendo en otros países. Este año he estado en México, estuve también en Asia, estuve en la India, en Indonesia, estuve en Londres, he estudiado en España. Entonces, esto me permite leer la situación de lo que sucede en el Perú desde una perspectiva más amplia. Sí, qué importante es eso, ¿no? Porque a veces sentimos que las crisis que atraviesa el país son crisis únicas y que solo corresponden a esta frontera en la que habitamos, cuando en realidad hay problemas globales que sí están afectando también la forma en la que estamos atravesando este periodo, ¿no? Pero antes de llegar a ese punto, eh, quería comenzar con una pregunta que muchos politólogos se hacen. Hay diversas formas de entender la crisis, pero no sé cómo lo veías tú. ¿Cuándo crees que llega la cúspide de esta crisis? ¿Cuándo empieza y cuándo o ya estamos en la cúspide o apenas estamos empezando? Pero ¿cuál es ese origen que tiene este último periodo de la política peruana? Es interesante porque yo creo que el quiebre real de la crisis actual en la que estamos envueltos todavía se origina en el 2016 cuando Keiko Fujimori se rehúsa a aceptar su derrota ante Pedro Pablo Kuczynski. Nosotros podríamos decir que hay cosas que vienen de antes, pero también coincide con el deterioro económico que viene acompañado de el fin del superciclo mineral. Estábamos en la década anterior o quizás desde el 2005 en adelante en un momento de crecimiento muy acelerado donde todo parecía mostrarnos un camino hacia el desarrollo. Pero a partir del 2016, con la crisis política, también hay una crisis ambiental. Tenemos el Niño Costero del Uh -huh. 2017, tenemos la negociación por el quiebre que hay, la lucha que hay entre el legislativo y el ejecutivo en ese año, que lleva al indulto llamado humanitario que le dio Pedro Pablo Kuczynski a Fujimori en diciembre del 2017, y ahí la crisis realmente se comienza a agudizar. Uh -huh. Ahora también hemos pasado una pandemia, algo que nadie podía imaginar, soñar o pensar posible en el 17 o en el 18. Pienso en el 2019 cuando Martín Vizcarra estaba en la cresta de la ola y todavía parecía que podíamos salir de esta Uh -huh. crisis de manera bastante, no diré sencilla, pero que todavía había una salida. Esas elecciones en las que él convoca a los cambios de cortar los periodos de los Congresistas. congresistas, hacer que no pudieran ser reelegidos, etcétera. Eso fue bastante importante en ese momento y parecía que era un momento de cambio. Las Uh -huh. elecciones del 2021 en medio de la pandemia, la decepción con Vizcarra y todo lo que pasó con las vacunas, entonces, y además la muerte tan tremenda que hubo de peruanas y peruanos en esos años. Entonces, es como que la crisis se continúa agudizando. Pero el otro lado de la crisis, que es también de bastante larga data, es cómo los espacios de la judicatura, los espacios judiciales vienen siendo tomados
por intereses cada vez más mafiosos, más vinculados a temas de corrupción. Pensamos ahora en el escándalo de los cuellos blancos, nos parece ya lejano, Ujú. pero no debemos olvidar que eso apareció porque estaban haciendo escuchas a narcotraficantes. Y el tema que tenemos ahora en la Junta Nacional de Justicia, con la fiscal de la Nación que ha sido suspendida, Patricia Benavides, es todavía parte de todo esto. Sí, has mencionado como una diversidad de situaciones también de crisis, y hay una que particularmente, digamos, nos convierte a los periodistas como nos involucra en el meollo de estos actores, ¿no? Y tiene que ver con las investigaciones sobre el caso Odebrecht, por Ujú. ejemplo. Hay un fin del superciclo, hay un tema económico que se paraliza también el ritmo de crecimiento que teníamos, pero simultáneamente se expone uno de los casos más grandes de corrupción que involucran a casi todos los expresidentes y candidatos como Keiko Fujimori. Entonces, la sensación que tenemos, bueno, lo reveló el equipo de fiscales, pero el periodismo también estuvo investigando esto, es que no había políticos de tan alto poder, ninguno, que se salvara, porque todos los que habían ejercido el poder habían sido o sobornados o recibido dinero para las campañas. Y esto alcanzaba tanto a políticos de derecha como a políticos más progresistas o de izquierda. Entonces, hay posibilidad de que en este contexto que tú has narrado, ¿no? De crisis, de exposición de corrupción y narcotráfico en el sistema judicial, crisis de representación o de actores políticos que no reconocen que han perdido y pueden petardear el sistema desde el Congreso, como pasó desde el 2016, una pandemia. Estas situaciones generan un cóctel bastante peligroso para una sociedad que ya venía creciendo en sus niveles de desigualdad también, ¿no? ¿Esa es una explicación a la situación en la que estamos ahora o es otro tipo de factores que tienen que ver más con la captura del poder por parte de actores criminales o el deterioro democrático más global? Tiene que ver con todos esos factores, pero también tiene que ver con la fallida transición al final del Fujimorato entre el 2000 y el 2001. En ese momento que recuperamos la democracia había una esperanza muy grande que ahora podíamos hacer las cosas bien. Lo que nos demostró el caso Odebrecht fue que si bien hubo un cambio en el tema democrático, no hubo un cambio a nivel de corrupción. Y que la corrupción, que fue muy notoria y muy importante durante el periodo de Alberto Fujimori, continuó con Alejandro Toledo, continuó con Alan García, continuó con Ollanta Humala, y entonces esa captura del poder por intereses creados, porque al final el Club de la Construcción, por ejemplo, son intereses creados, y además desmienten un poco esta idea de que el libre mercado va a ser justo para todos, porque si una cosa queda clara es que la apertura de la economía no ha beneficiado a todos por igual y que las reglas del juego no son las mismas para todos y la corrupción va penetrando. Y también es cierto que los intereses ilegales del tráfico de drogas, el lavado de activos, la tala ilegal, la minería ilegal, también se remontan a los años 90. Entonces estamos viendo cómo hay una progresiva y cada vez mayor captura de los sistemas y un hartazgo de la ciudadanía que siente que todos son iguales, que no existe nadie que se libre, que ya da igual. Y ese hartazgo también se refleja en el hartazgo que tiene el mundo en general con la política. Y esta situación quedó como bien expuesta en las elecciones del 2021, ¿no? Donde se terminaba votando por un candidato outsider vinculado este, a un partido que tenía un ideario político de bastante extrema izquierda. Sin embargo, cuando Castillo llega al poder, se alía con los que esta izquierda radical o la derecha extrema llaman grupo de caviares. Y sí es cierto que comienza a repetir las mismas acciones que sus antecesores, ¿no? Pagos para proveedores, intercambio de favores, denuncias de soborno. Eh, pero el hecho en sí de que las elecciones del 2021 haya habido un grupo de personas en Lima que impulsara una campaña falsa con un fraude, negando los votos, con miembros de mesa,
¿Crees que esa es la expresión más reciente de esta fractura democrática entre cómo vemos, cómo ven las ciudades los votos en las zonas rurales? ¿O es otro tipo de expresión? Porque además del racismo se sumó también estas campañas para que la gente no viaje a Cusco ni a Puno, que fueron las regiones donde más ganó, más votos obtuvo Castillo. ¿Qué expresa esa situación de... Es interesante porque mientras la democracia sea solamente una oportunidad de tener un voto cada 5 años, esa es la única vez en que todos los ciudadanos somos iguales, donde todos tenemos el mismo peso. Y en el fondo lo que nos demuestra es que el sistema democrático peruano, a pesar de todos sus problemas, es bastante robusto. ¿En qué sentido? En que hay una mayoría en el país que quiere un cambio. No sabe bien quién le puede ofrecer ese cambio, pero sí tiene muy claro que lo que está en este momento no lo quiere. Eso ha Ujú. sucedido en muchas ocasiones en las elecciones y sobre todo en la región sur, donde el electorado tiene mucha más facilidad para decidir quién considera que puede traer un cambio. Así fue para el voto de Ollanta Humala, así fue para Pedro Castillo, incluso en el caso de Kuczynski frente a Keiko Fujimori, que no eran candidatos tan diferentes, muchos optaron por Kuczynski por no ser Fujimori y entonces buscar un cambio. Pero ¿qué sucede? En todas las oportunidades ese cambio, ese deseo de cambio se ha visto defraudado. Porque una vez que llegan al poder los presidentes, se ven envueltos en un sistema que funciona muy bien para quienes le funciona, para quienes es funcional. Entonces, mientras la democracia se limite solamente a esos votos, la gente va a votar pidiendo un cambio. Más allá de que sea de derecha o de izquierda, quieren que las cosas sean diferentes y buscan siempre al candidato que refleje en mayor medida esa posibilidad del cambio y por supuesto también un muy fuerte voto antifujimorista. Pero ¿qué sucede? Al no ver que esto se traduce en la realidad, hay un hartazgo. Y lo que vimos hace un año con el fallido golpe de Estado, porque fue un intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y la asunción de Dina Boluarte, fue una vez más una expresión del hartazgo y el deseo de cambio de muchísimas personas en el sur del Perú, que se sienten que no son consultadas más que cada vez que hay elecciones. Ujú. Ahora, una de las cosas que mencionas es sobre la igualdad del voto, ¿no? O estos momentos en los que la democracia se convierte en algo práctico, ¿no? Y lo que pensábamos escuchando a un grupo de periodistas de la red regional, por ejemplo, periodistas que han cubierto en los últimos años conflictos o elecciones, me comentaban algo que a mí siempre me ha parecido interesante, ¿no? De qué es la democracia. Si uno hiciera una encuesta de qué es la democracia para un ciudadano de Puno, un ciudadano de Apurímac, un ciudadano de Cusco o del sur en general, o para un ciudadano amazónico de un pueblo indígena, las definiciones que nos dan de democracia son diferentes a las que uno puede tener en una ciudad con los servicios básicos ya cumplidos, ¿no? Entonces la promesa democrática me parece que es algo que no ha estado mucho en debate, ni siquiera en las campañas políticas, ni siquiera en la educación escolar. Y en el sur, por ejemplo, lo que nos decían los colegas de las regiones es que la democracia para muchos es, bueno, yo quiero tener acceso a salud y educación. Y si eso no es lo mínimo que la democracia me puede dar, entonces ¿para qué me sirve la democracia? Para el sector corporativo, la democracia es que las leyes se cumplan para que el lucro siga acelerando y moviendo el mercado, digamos. Podría ser esa su concepción. Pero en este momento, en estas múltiples definiciones, mi impresión es que hay como un debate ideológico de finalmente qué es la democracia para el Perú o para América Latina y cuál es el tipo de democracia que queremos un poco construir. Y no sé cuál va a ser la memoria de la democracia de estos días, ¿no? Hacia adelante. Eso también dependerá mucho de qué es lo que suceda. Tenemos un escenario bastante incierto ante las posibles elecciones del 2026. No se vislumbra realmente quiénes podrían ser los candidatos, ni Ujú. siquiera cuáles van a ser los grupos políticos. El año pasado se hablaba mucho del adelanto de elecciones, pero creo que eso ya está bastante zanjado y dudo mucho que sea lo que suceda. Es interesante que en este momento se ha conseguido un balance entre el Ejecutivo y el Legislativo
que no tiene que ver con que necesariamente el Ejecutivo no esté cometiendo las mismas faltas que han cometido otras personas que han estado en el Ejecutivo, sino que tiene mucho más que ver en cómo el Poder Legislativo quiere mantenerse en el poder, cómo se creó un incentivo perverso para que el Congreso buscara mantenerse siempre en su lugar y que tratara de votar la bicameralidad para poder mantenerse en esos espacios de poder. Y yo creo que en este momento, más allá de que el Ejecutivo es muy impopular, yo creo que el Legislativo es aún más impopular y lo que viene mostrando es una lucha por sus propios intereses. Y lo que Ujú. estamos viendo en la Fiscalía también tiene que ver con eso. Sí, ahora que mencionas que se vienen las elecciones del 2026, recordaba que cuando publicaste este libro, Independencia, a 200 años de la lucha por la libertad, el prólogo, bueno, el libro se terminó de imprimir justo en un momento que empezaba el gobierno de Castillo, ¿no? Y lo que mencionas en una parte es la esperanza de lo que pueda significar, ¿no? Esto, o sea, no sabíamos lo que venía el 2021, pero reflexionas acerca de que justo esta elección haya coincidido con el cambio de gobierno. Y coincidió el bicentenario de la proclamación de la independencia con este quiebre de los votos, la campaña de desinformación en torno al fraude. ¿No es un poco triste recordar tu primer bicentenario en esa situación post pandemia, negando votos, con un racismo cada vez o sea, que fue visible en estos meses? Es muy triste, pero también es bastante sintomático, porque el libro trata no solamente de 1821, sino todo lo que sucede después. Y lo que se ve en el Perú en 1822, por ejemplo, es el intento de San Martín de consolidar la independencia y no lograrlo, y tener que entregarle el poder al Congreso en septiembre de 1822, después de hacer una entrevista con Bolívar en Guayaquil en julio del año 22, completamente derrotado, con el sur separado del resto del país, con un gobierno virreinal en el Cusco, Arequipa, Cusco, Puno, separados del resto del país, y el año 23 en un escenario de absoluto desastre, con dos gobiernos independientes y un gobierno virreinal en el mismo territorio peruano, un gobierno en Trujillo con Ribagüero, otro en Lima con Tagle, en ese momento llega Bolívar. Entonces, de alguna manera muy extraña, hemos visto como un espejo de lo que sucedió después de la proclamación de la independencia, que nosotros pensamos ahí termina la independencia, pero muy por el contrario es ahí solamente un hito dentro de un proceso mucho más largo y complejo. Y en el año 23 la situación es desesperada e incluso en el año 24 la situación es bastante desesperada. La batalla de Ayacucho no es hasta el 9 de diciembre, vamos a estar celebrando el bicentenario el próximo año, pero después de eso, por más de que ya está Lima liberada, todavía queda un bastión realista en el Real Felipe hasta enero de 1826. Así que extrañamente tendremos nuestra próxima elección cuando realmente estemos celebrando el fin del ciclo bicentenario. Ujú. Y en este tiempo, uno de los temas que más se han discutido desde la historia es precisamente la construcción de la promesa republicana, ¿no? O sea, si nos puedes comentar qué entendemos por la República del Perú, cómo la entiendes ahora, qué es. Bueno, recomiendo muchísimo la lectura de un libro colectivo en el que participé, editado por Alberto Vergara y Pablo Drinot, que se llama La condena de la libertad, que tiene ensayos sobre cada uno de estos periodos históricos desde la independencia hasta la actualidad. Y entonces en ese libro se puede ver con bastante soltura cómo han habido momentos en que el país le ha ido muy bien y momentos, son como ciclos de momentos en que todo parece estar mejorando y luego grandes momentos de crisis nacional. Pienso en el momento de la promesa con el guano, que es el capítulo que escribo yo, que Jorge Basadre llamó la prosperidad falaz, pero yo lo que digo es que más que falaz lo que fue muy desigual, porque cimentó la desigualdad económica en el Perú a mediados del siglo XIX. Después de esto llega la Guerra del Pacífico, que es un momento de destrucción absoluta de todas las instituciones.
división absoluta, no tenemos presidente, y luego hay una recomposición, la reconstrucción nacional a finales del siglo XIX y a inicios del siglo XX, la patria nueva con Leguía, un momento de gran promesa, de gran crecimiento Ujú. económico, y luego un momento álgido en los años 30. Y así estamos de ciclo en ciclo. Tenemos momentos en que todo parece estar yendo muy bien y luego nos caemos. Si uno ve, por ejemplo, informes del Perú en la segunda mitad de los 50, en el gobierno de Prado, por ejemplo, una vez más, superciclo de exportación, anchoveta, cobre, minerales, el Perú va a ser el país más desarrollado, crecimiento de 10 al 12%. Cuando llega Belaúnde a la presidencia, y bueno, después de esas elecciones tan difíciles desde 1962, que llevan una junta militar para una nueva elección en el año 63, no es muy diferente a lo que estamos viendo ahora. Tenemos a Belaúnde tratando de hacer reformas y con una economía que se está desplomando. Y luego Ujú. tenemos el gobierno de Velasco Alvarado, Francisco Morales Bermúdez, el retorno a la democracia, el conflicto armado interno. Entonces es como que vamos de sobresalto en sobresalto y de momento en que todo parece estar perdido y luego momentos de gran esperanza. Pero esos momentos de gran esperanza siempre están relacionados a ciclos económicos. Siempre tienen una base en el superciclo económico, por supuesto, y también con que esos superciclos económicos suelen coincidir con momentos de consolidación democrática, porque una cosa va unida a la otra. Ujú. Pero hay vasos comunicantes entre los errores que vamos arrastrando, por ejemplo, del pasado en torno a este boom económico que tuvo el Perú, se lo denominó milagro económico, que logró tener, se incrementó y se desarrollaron inversiones públicas, pero no logró como extender los derechos para las poblaciones más vulnerables, digamos, ¿no? Y el Perú, es cierto, es un país complejo, con más de 50 pueblos indígenas, con una población rural bastante dispersa. Una vez, no sé si recuerdas, Alan García mencionó que tal vez lo más fácil sería que no vivan tan dispersos, ¿no? Que generar como que ciudades más cercanas donde todos se muden y así gestionar más de Eso manera lo más intentó el lineal. virrey Toledo en el siglo XVI y así le fue, porque no lo logró. Sí. Entonces, hay esa desconexión de la política pública nacional, del acceso a derechos a nivel nacional, versus la agenda local, hiperlocal, regional. Es uno de las grandes brechas de las deudas que tiene la democracia peruana y que arrastramos, a pesar de que hemos tenido mucho dinero para hacerlo. Por supuesto, al final del día no ha sido un problema de falta de recursos necesariamente, sino que el problema del Perú, como lo veo yo y lo he dicho muchas veces, es un problema de desigualdad. Es un problema que atraviesa toda la República Peruana y que también se hereda de la experiencia del colonial, Mm. porque estamos en un sistema donde las personas no han sido vistas como iguales. Y lo que decías tú sobre la democracia tiene que ver con que no todos los ciudadanos peruanos tienen el mismo acceso a todo lo que deberíamos tener. No todos los peruanos y peruanas tienen acceso a agua potable, a desagüe, a educación, a salud, que deberían ser las cosas básicas para todos. Y eso está muy atravesado por los temas de desigualdad y por no considerar que todos somos iguales. Hemos tenido momentos de mejora, pequeños momentos de intentar hacer cambios. El último, por supuesto, ha sido en los gobiernos de Toledo y de Humala, que más allá de que necesariamente fueran tan progresistas, permitieron que un grupo de técnicos que tenían ideas de cómo podían mejorar las cosas empezaron a implementar algunos programas, pero fueron un poco a cuentagotas y lo que ha sucedido es que se les ha permitido continuar. Todavía tenemos los programas instaurados de Caliwarma, de Pensión 65, la beca 18, y es interesante porque ya tenemos a una generación completa de personas que han estudiado en los colegios mayores, por ejemplo, que instauró Alan García, que con todos los problemas que pueden tener, ha generado que un grupo, una generación de jóvenes de provincias muy capaces tengan las oportunidades que antes nunca hubieran podido soñar. Este año, por ejemplo, yo conozco a una chica muy excepcional de Puno, que es una de Colegio Nacional, me parece que una de las primeras promociones del COAR, puesto por Alan García, que se está graduando en este momento de maestría en Oxford. Y entonces cuando uno ve eso, dice, bueno, al final
Han habido intentos. Lo que pasa es que no se logran armar realmente de forma global para que sean realmente inclusivos. Una de las cosas que nos sorprende también es que cuando uno ve si hablamos de representación, ¿no? Han habido en estos intentos de reformar la política, de establecer cuotas, y claro, nunca se lograban el 100% de las reformas, pero sí iba avanzando como a cuentagotas. Pero el momento actual de ese avance se ve frenado no solo por la crisis peruana, sino esta discusión más global, que es una arremetida de grupos más conservadores, vinculados a la extrema derecha, o grupos negacionistas, de todo tipo, pero que cuestionan los objetivos de desarrollo del milenio, cuestionan los derechos que promueve Naciones Unidas, o sea, convenciones marco que hasta hace unos 15 años nadie consideraba que podían estar mal, ¿no? Como el enfoque de género, por ejemplo. Y lo que uno ve es más bien un retroceso en esas reformas o una intención de ir quitando derechos. O sea, Perú es uno de los poquísimos países de América Latina donde una niña violada no puede acceder al aborto terapéutico porque hacen cuestión de Estado los médicos. O si una mujer violada no puede tener acceso al aborto. Entonces, eso nos hace pensar de un poco lo lejos que estamos de otras democracias, pero al mismo tiempo en un contexto en el que es difícil avanzar porque hay grupos más globales. Estamos en ese en ese péndulo del que hablan también los historiadores, avanzando hacia una situación de conservadurismo y de extrema derecha. Bueno, es lo normal en cualquier momento de apertura que siga un momento de cierre. Esto se ve históricamente. Yo que me especializo en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa, ¿qué sucede? La restauración monárquica. ¿Qué es lo que sucede? Es la capacidad de la Iglesia Católica de intervenir cada vez más en la vida privada de las personas en el siglo XIX. Entonces, esto no es nuevo. Cada arremetida, cada momento de apertura lleva inmediatamente a una reacción. Por eso se les llamaba antiguamente los reaccionarios, porque reaccionaban ante el progreso, digamos. Pero son luchas que no cesan y cada generación las tiene que vivir de nuevo. Lo que sucede, por ejemplo, es para las personas de mi generación, el gran quiebre en el momento en que yo era joven, la gran fisura era el comunismo y el capitalismo. Pero con la caída del muro de Berlín todo parecía ser maravilloso y el triunfo mundial de la democracia y del capitalismo. Pero luego hemos ido viendo cómo eso es mucho más complejo. Ahora el comunismo como tal no tiene necesariamente las mismas posibilidades, pero sí hay un desarrollo de este progresismo. Pero dentro de ese desarrollo del progresismo y el desarrollo de las agendas de género, de diversidad sexual, de protección del medio ambiente, son varias cosas que vienen juntas y hay una reacción contra ellas. Pero ya no se ve mediada necesariamente por este quiebre de comunismo y capitalismo, a pesar de que todos se empeñen en hablar de izquierda y derecha y que ahora me parece que es bastante inútil. Me parece que ahora tenemos a grupos progresistas que quieren cambios en la sociedad que sean para mayor inclusión y personas que están en contra de esos cambios para mayor inclusión. Hace poco tuvimos un conversatorio justo sobre democracia, ideología y incluimos inteligencia artificial porque finalmente las tecnologías están modelando también nuestras formas de relacionarnos políticamente, en discursos públicos, relaciones sociales, ¿no? Y recuerdo mucho, bueno, uno de los politólogos hablaba sobre el impacto que tiene también en la conducta política, ¿no? En el animal político que finalmente todos somos. Y el impacto que va a tener la inteligencia artificial más a corto plazo, parece que mediano. Y una de las intervenciones fue de Edmundo Cruz, ¿no? El periodista que investigó y descubrió el caso de la cantuta. Y él decía algo que a veces parece que no tomamos en cuenta, que el concepto de ciertos términos y derechos asociados a la democracia antes fueron surgiendo como resultado de procesos críticos, de experiencias traumáticas, ¿no? Y él ponía el caso del conflicto armado interno en Perú, que se empezó a hablar con mucha fuerza y con una agenda política nacional de derechos humanos luego del conflicto armado. O sea, tuvimos que
aferrarnos a ese concepto, reinventárnoslo en todas las políticas públicas, luego de una experiencia traumática como la del conflicto armado interno. Y decía también que el que había vivido muchas dictaduras, que después de las dictaduras se comienza a hablar de la importancia de la democracia y las libertades. Y que desde su punto de vista, él es un periodista de 83 años, era que la experiencia es fundamental para la construcción de un proceso democrático, ¿no? Para la construcción de nuevos derechos incluso. O sea, ¿qué tan difícil es ahora, por ejemplo, cuando uno dice las personas no están marchando, no están movilizando, cuando vemos todos los días cómo se deteriora la democracia en el Perú, pensar que tengamos que pasar por un proceso tan traumático para volver a darnos cuenta de lo que hemos perdido y inventarnos otras formas, ¿no? Yo estoy de acuerdo con él completamente, porque además si uno ve dónde fue, cuál fue el momento del nacimiento y crecimiento del estado de bienestar en Europa, por ejemplo, e incluso en los Estados Unidos, fue después de la Segunda Guerra Mundial. Tuvieron que realmente destruirse los unos a los otros para que sociedades muy desiguales, no olvidemos que eran sociedades extremadamente desiguales en los años 30 y 40 del siglo pasado, y decidir que tenían que velar por todos los ciudadanos. Entonces yo creo que sí existe algo de eso. Sobre los nuevos medios, la inteligencia artificial, yo creo que es interesante también pensar que estamos en un momento de cambio. La prensa escrita está cada vez más de capa caída, está cada vez sufriendo más el fin de lo que fue el superciclo del siglo XX, con un modelo de publicidad y venta, ¿no? Donde salían Ujú. periódicos, revistas y que tenían dinero para hacerlo. Ahora vemos que el comercio, la república, están al borde del colapso económico, porque ya ese sistema está muy desgastado. La misma televisión abierta también está sintiendo el golpe. Y son los nuevos medios, justamente como ustedes, nuevas maneras de entender la información, de transmitir la información. Y también eso permite mucha creatividad a los jóvenes. Yo no pierdo la esperanza en que los jóvenes puedan tomar un poco las riendas de lo que sucede. Regreso a los años 90. A mediados de los años 90, después de que Alberto Fujimori fuera reelegido en el año 95, muchas personas dijeron, bueno, ya está, ya se acabó, no hay problema, acá estamos. Pero cuando él empieza a llenar el Tribunal Constitucional, cuando se hace la interpretación auténtica, la gente sale a marchar, son los estudiantes los que salen a marchar. Y es en ese momento en que se renueva la posibilidad de marchar, porque las marchas habían sido completamente pulverizadas en los años 80 justamente a raíz del conflicto armado, donde habían habido muchísimas huelgas, muchísimo movimiento sindical, pero los estudiantes que salen a fines de los 90 cantan somos estudiantes, no somos terroristas. Ujú. De ahí comienza todo un nuevo momento donde la calle adquiere un poder de veto muy fuerte. Pero yo creo que después de lo que sucedió el año pasado, con más de 60 personas muertas, es como un quiebre. Ya salir a la calle no tiene la No es misma seguro. posibilidad y no es seguro, efectivamente te pueden matar. Y entonces ahora tenemos que ver cuál va a ser el próximo movimiento. Y yo creo que TikTok, Instagram, donde la gente joven está transmitiendo y compartiendo noticias. Yo creo que no es que no les importe, no es que no estén informados, es que tienen otras maneras de comunicarse. Ujú. Hablábamos del fujimorismo y del antifujimorismo, ¿no? Un colega también sociólogo decía hace unas semanas, cuando todavía estaba discutiéndose si iban a indultar o no, escarcelar a Fujimori, y decía con certeza, si es que en algún momento excarcelan a Fujimori, siendo el antifujimorismo uno de los movimientos más grandes en el país, y la gente no protesta, ya nada los va a hacer protestar. Sí y no. Porque también sucede que el tema de Fujimori tiene un ciclo casi que lógico, ¿no? Es decir, han pasado ya muchos años, hay muchas personas que dicen, bueno, ya está bien, no pasa nada, y somos algunos los que todavía sentimos que esto es una afrenta. Pero yo no sé si nada hará que la gente proteste, pero con certeza no es Fujimori lo que hará que la gente proteste en este momento. Ujú. ¿Tú crees que actualmente hay como una disputa ideológica en
en medio de esta crisis? ¿Se puede hablar de extrema derecha, extrema izquierda, o son otros conceptos más como valores asociados al conservadurismo? Ahora Milei en Argentina habla de libertad radical, de anarco libertarios. Estamos llenándonos nuevamente de categorías que, como tú decías, parecían antes asociados a la Guerra Fría con el comunismo y el capitalismo, y ahora surgen como estos nuevos conceptos. Se habla de un renacimiento del fascismo en algunas partes de Europa. O sea, estamos en ese nuevo nivel, en una disputa ideológica en torno a la democracia. Sí y no. Yo creo que sí en el sentido de que hay una disputa ideológica muy clara y hay un conservadurismo y un progresismo, pero que necesariamente esté asociada a la Guerra Fría del comunismo y el capitalismo, me parece que eso sí está realmente desfasado. Encuentro muy difícil pensar que en este momento alguien quiera instaurar una dictadura comunista en cualquier parte del mundo. Me parece impensable, porque incluso las dictaduras comunistas no son comunistas. No lo es la China, no lo es Cuba, no lo es Venezuela y no lo es Nicaragua. Y todas son dictaduras, pero no son realmente comunistas. Entonces yo creo que ahí comenzamos con un problema. Pero sí hay una sensación de conservadurismo muy fuerte y también de un resurgir de un sentimiento nacional. Y tiene que ver más bien con cuál debe ser el rol del Estado. Cuando uno ve a Milei, lo que claramente nos está diciendo Milei es él no quiere la intromisión en el Estado en prácticamente nada. Por eso se llama a sí mismo libertario, porque él considera que el Estado no tiene un rol, no tiene un papel que jugar. La socialdemocracia cree firmemente en que el Estado tiene un papel en generar bienestar para los ciudadanos. Esas son las dos visiones, me parece, que están en este momento en pugna. Ujú. Ahora, lo que también está ocurriendo, si salimos un poco de las fronteras de América Latina, es estos grupos de derecha, hay algunos más extremistas en Europa que están alcanzando nuevos espacios de representación política, ¿no? Los resultados de incluso de María Le Pen en Francia, algunos en Holanda, en Países Bajos, nos ponen como las alarmas en torno a lo que tendríamos que pensar sobre lo que va a pasar más adelante, porque aparentemente hay un ciclo de crecimiento, no es que estén estancados en los votos, ¿no? Sí, hay un momento muy álgido en el crecimiento de la extrema derecha en Europa, pero eso también responde a unos temores cada vez más grandes de la pérdida demográfica. El miedo a los inmigrantes, el miedo a que lleguen personas que no son de su localidad y que tomen control de su política. Son políticos hipernacionalistas, lo vemos en Hungría, lo vemos en Países Bajos, lo vemos en Francia, lo vemos en el mismo Reino Unido, en Italia, la señora Meloni. Ujú. ¿Y qué sucede? Desde hace una década hay una migración constante a Europa que no se logra frenar, que es también el resultado de la intervención norteamericana e europea en Asia Central. Entonces ahí todas estas cosas están ligadas. Y también el movimiento de gente desde África, que es en ese momento el continente donde hay mayor crecimiento demográfico. También un impacto ambiental muy fuerte, guerras que no se solucionan. Entonces, yo veo el tema europeo también como algo global. Es una respuesta de nosotros para nosotros mismos y Ujú. tenemos que cerrar nuestras fronteras nosotros, porque por ejemplo, en Países Bajos una de las primeras cosas que están pensando es no queremos tantos estudiantes extranjeros. Bueno, es una industria económica Ujú. tener estudiantes que además creció a partir del Brexit, donde muchísimos estudiantes extranjeros decidieron que no querían ir a Inglaterra, al Reino Unido y en vez se fueron a Países Bajos. Entonces ahí hay toda una serie de temas. El programa que tienen en el Reino Unido en este momento es de deportar a personas que han llegado ilegalmente a Ruanda. Y entonces, si uno se pone a pensar, eso no es muy lejano al plan de Madagascar que tenían los nazis, que decían que iban a mandar a los judíos a Madagascar. Ahora están diciendo que van a mandar a todos los indeseables, en todas las comillas del mundo, a Ruanda. Entonces son políticas hipernacionalistas. Ujú. Eh, La democracia está en crisis en nivel de representación, pero también de los valores que prometió en algún momento, ¿no? Em, en torno para ir cerrando la conversación, Natalia, hablaba sobre
que el 2024 se cumplen 200 años de la batalla de Ayacucho, que zanjó, digamos, un proceso de independencia en el país y que también mencionas en el libro que fue un proceso de independencia construido con el enfrentamiento entre hermanos, ¿no? O sea, comunidades, grupos de personas que terminaban, en muchos de ellos apoyando las filas realistas, grupos de personas que llegaron de Colombia, Venezuela, Argentina a luchar contra los españoles. ¿Qué crees de todos los temas que nos enseña este proceso de independencia deberían ser prioritarios de analizar, de recordar el 2024? Bueno, yo creo que una de las cosas que es muy importante entender de este proceso, sobre todo en la independencia peruana, es que no fue solamente una cuestión de Perú, sino que fue una cuestión continental y también una cuestión mundial. La batalla de Ayacucho no es solamente el fin de las guerras de independencia de España y América, pero también fue el fin del gran superciclo napoleónico. Han habido veteranos de la guerra de Waterloo en la batalla, perdón, en la batalla de Waterloo, en la batalla de Ayacucho. Han habido experiencias cruzadas. Entonces, tenemos que pensar que lo que sucede en el Perú no solamente compete al Perú. Vinieron personas de Colombia, ahora lo que es Venezuela, Panamá, Ecuador, personas desde el Río de la Plata, de Chile, y participaron de esta gran idea, este gran deseo de construir un espacio independiente. Yo creo que esa unidad americana debería ser uno de los espacios para recordar. Ahora, es problemática. Tenemos un gobierno en la República Bolivariana de Venezuela que no sé cómo va a participar en todo esto. Tenemos a un nuevo presidente en Argentina que probablemente tampoco tenga interés alguno. ¿Pero qué significa para ellos la batalla de Ayacucho en Chile, en Brasil? ¿Es lo mismo que para nosotros o es un periodo más dentro? Más en Venezuela. Tanto así que en Venezuela crearon una de las bibliotecas más importantes del siglo XX que se llama Biblioteca Ayacucho, donde se publicaron y todavía se encuentran en línea las obras más importantes de la literatura latinoamericana y de historia además. Eso lo hizo el gobierno venezolano en los años 70 para el sesquicentenario de la batalla de Ayacucho. Venezuela siempre ha tenido una sensación de cercanía muy importante con la batalla de Ayacucho en particular. Ujú. Y el 2024 nos va a tocar, si es que todo sigue igual con este gobierno, ¿sabes si es que hay alguna comisión que esté también impulsando actividades como la que se formó en el Bicentenario, en la que renunciaste justamente Sí, por cuando se dio el indulto ilegal a Fujimori, ¿no? sí, yo estuve en una comisión parlamentaria a la cual renuncié en el año 2017 y luego estuve en otra comisión que se formó en el año 2021 desde el Ministerio de Cultura y hay ahora una comisión especial bicentenario que sigue activa, que ha estado activa desde el año 18, 19, que tenían un gran plan para celebraciones en el año 2021 que por supuesto quedaron todas colgadas en pandemia y que ahora sigue funcionando. Tienen una página en Instagram bastante activa, tienen actividades, están pensando en una gran conmemoración para el mes de diciembre. Y mis colegas historiadores también van a haber conversatorios, van a haber trabajos de eh, pensar y repensar. Yo misma estoy editando 2 libros este año que salen sobre el contexto de Ayacucho y van a aparecer muchas cosas más. Yo creo que vamos a estar hablando del Bicentenario de manera sostenida. Y qué bonito además como homenaje a Ayacucho, ¿no? La región donde se dio esta masacre hacia menores de edad y adultos en las protestas. Pensaba, como conversaba al inicio, de cómo va a ser recordado este periodo crítico en los libros, ¿no? Si el conflicto armado tiene dos, tres páginas en los textos escolares, ¿no? Y fue un periodo traumático para el país. ¿Crees que este periodo desde el 2016 o el post, el retorno de democracia, cómo crees que se va a entender desde la historia? ¿Como una crisis más? ¿En ese nivel estamos o es una crisis mucho más severa a otras dentro de la historia? Eso solo el tiempo lo dirá. ¿Cuánto sabemos nosotros ahora de Odría? ¿Cuánto sabemos de Sánchez Cerro? ¿Cuánto nos importa la diferencia entre Prado y Pardo? ¿Cuánto sabemos del siglo XX en el Perú? No es solamente que el conflicto armado interno tenga 2 páginas, pero
¿Cuántas personas pueden explicarte por qué en el año 62 hubo un pequeño año con una junta militar, por ejemplo? En ese momento una crisis absoluta, donde no existía otra cosa de la que se podía pensar y hablar, y ahora nos resulta lejana y poco importante. La historia es extraña porque cuanto más tiempo pasa, las cosas se van profundizando en cuán importantes son o no son. Y hay momentos que son como puntos de quiebre. Y yo creo que sí va a ser el 2016-17 visto como un punto de quiebre que llevó a esta inestabilidad política. Pero también de una manera se va a pensar esto en los 2030 y otra en los 2040 y otras en los 2070, cuando estén celebrando los 250 años de la independencia peruana y yo ya no esté porque estaré con 100 años o si estoy estaré muy mayor. ¿Cuál será la visión de esos últimos 50 años? ¿Cuál es la visión que tenemos nosotros sobre lo que sucedió entre ahora y 1974, cuando Velasco Alvarado celebró en Ayacucho el sesquicentenario? Ujú. Parece que las celebraciones de estas fechas históricas están marcados por crisis políticas para la democracia, ¿no? De alguna manera, las efemérides y las conmemoraciones nos agudizan el pensar momentos de quiebre, momentos importantes en la historia. Gracias, Natalia. Muchísimas gracias.